Ya. La semana pasada llegó un comunicado de la rectoría diciendo que el próximo lunes no va a ser feriado, ¿ya? Lo cual, eso, no va a haber clase el próximo lunes. En términos de actividades, tengo entendido que hoy día, o sea, esta semana, ¿haría un trabajo igual o no? Okay. Material docente. Sí, hay un trabajo grupal y el miércoles había auxiliar, ¿ya? Todo está acá porque hoy día les voy a publicar el control 3, que es como tarea, que para que ser entregado el 18 de diciembre, o sea, en 3 semanas más, ¿ya? El control 3, bueno, son 2 preguntas relacionadas con clasificación de hidráulico, cálculo de hidráulico, que es lo que vamos a estar viendo durante esta semana, y rápidamente variado, que es lo que ocurre cuando hay una singularidad. Nosotros ya sabemos manejar algo eso, cuando decimos que hay igualdad de Bernoulli, pero la igualdad de Bernoulli, o sea, todo el mundo sin pérdida, eso no existe. Así que se aparece cómo se calculan las pérdidas singulares, que no es de la misma forma de tuberías, no es con K por B cuadrado dividido por 2G, pero no es algo muy marciano. TCM principalmente hay harto que se ocupa. ¿Hay alguien escuchando o estoy hablando solo? Sí, profe, se escucha bien. Se escucha bien. Ya, entonces eso, ese es el control, el control 3 como tarea que se lo vamos a subir. Y el miércoles habría auxiliar y el viernes habría un trabajo grupal, que sería el último trabajo grupal. Porque la próxima y después vendría el que sería, ¿ya? Y después la última semana, ahí no, es bien poco lo que vamos a alcanzar a hacer. ¿Profe? Entonces, ¿aún? ¿Sabe cuándo Sí. sería la fecha del laboratorio 2? Lo estuvieron grabando durante el fin de semana, o sea, durante la semana de vacaciones, la semana pasada. Estuvieron grabando, no he hablado con Javier para saber cómo funcionó, ¿ya? Porque hay restricciones en términos de cuánto tiempo uno puede estar en la U, entonces no necesariamente, pero ¿fue muy terrible el laboratorio? ¿Lo están haciendo en grupo o lo están haciendo solo? ¿Se puede hacer en grupo? Sí, pues. ¿O está todo No el creo mundo que sea haciendo tan solo? terrible, en verdad es poquito. Ya. Porque esto es para el día, creo, ¿o no? ¿Sí? Ya. Sí, bueno, y ahí de lo que estuve, las preguntas que me estuvieron haciendo fueron relacionadas con lo que es la propagación de errores, ¿ya? Donde en topografía, quienes hayan hecho topografía, le enseñaron que, no sé, pues tengo el error, si J es una función, el J sería algo así como de J a de X sub I por delta X sub I, y ahí tenemos que la suma de todos los errores, de las construcciones de los errores de cada una de las cosas por separado. Pero el enfoque que está en el apunte de análisis de datos, esencialmente plantea de cómo se van integrando los errores, porque esto funciona bien para cosas más o menos chicas, pero cuando tenemos que integrar errores sobre
sobre muchos cálculos que se van acumulando, aparecen los errores, por ejemplo, si tengo una más B, si en algún momento tengo que sumar, donde A sería una promedio más una prima, que donde la promedio sería el valor y la prima sería los errores, y B, de nuevo, tengo un B promedio más un B prima, el A más B, quedaría escrito como A promedio más B promedio, más la raíz de A prima cuadrado más B prima cuadrado, ¿ya? Donde, nuevamente, esto acá sería el A barra más B barra, eso sería como el C barra, más el error C prima que aparecería directamente escrito sobre la ponderación de los errores al cuadrado, ¿ya? Y así, aparecen una serie de fórmulas, entonces en función de los cálculos que ustedes vayan haciendo, van acumulando los errores, los van transmitiendo dentro del cálculo, para que al final, si ustedes tienen que calcular, no sé, el factor de fricción, ustedes saben que el factor de fricción dividido por D por B cuadrado dividido por 2G, eso de acá sería delta P gorro dividido por gamma, ¿ya? En el caso de una de menos. Cuando haya pérdida de fricción, entonces aquí tienen el factor de fricción, en el largo, el diámetro, la velocidad, aquí aparece el caudal, es el número que tiene errores, principalmente. Esto acá también tiene un error, entonces al final, si ustedes van a calcular el factor de fricción, va a ser algo así como delta P cuadrado, delta P gorro, dividido por gamma, dividido por el B cuadrado dividido por 2G, por L dividido por D, ¿ya? Y esto de acá es algo así como una barra más A prima, dividido por B barra más B prima, y el resultado de esto de acá era así como A dividido por B, más A dividido por B, factor de algo, ¿ya? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero ahí tienen que ir a ver la tabla. Entonces tienen que determinar el error del delta P, determinar el error del B cuadrado dividido por G por FL dividido por D, y después hacen el cálculo y con eso van integrando, van transmitiendo los errores dentro de todo su cálculo para poder decir, ¿saben qué? Mi factor de fricción que yo estoy calculando es igual a 0,05 más o menos 0,1, por decir algo, ¿ya? Sí, no sé si se entendió bien esa parte. Profe, ¿Ah? en la guía como en el resumen del laboratorio, en las instrucciones, Sí. ahí dicen que la forma correcta para presentar los errores es como, tiene que ser como en el mismo orden. Por ejemplo, si es 111, decía en el ejemplo, tiene que ser más o menos 3 el error. Sí. Una forma incorrecta sería, por ejemplo, decir 110,5 más o menos 3, porque no está dentro Sí, del mismo orden. Pero, ¿qué sí. pasa acá, por ejemplo, en cálculo de coeficiente de fricción y todo eso, donde a veces hay 2 órdenes de diferencia o 3 órdenes de diferencia en el error con respecto al valor del dato? ¿El error es más chico o más grande que el F? No, pues más chico, pues. Pero ahí, por Ya. ejemplo, en el lo teníamos con notaciones científicas. ¿Se puede escribir las tablas en el informe con notación científica o tiene que ser expresado como en Moodle? No, a ver, si tenemos que el F es igual a, no sé, 0,0756 más o menos 0,0014, por decir algo. ¿Dónde están las cifras significativas de este análisis de acá? La puesta aquí. A todo eso de ahí, chaya. Y me quedó el 1. Por lo tanto, el resultado de acá se corta en el tercer decimal y como eso tengo un 7, pasaría a ser un 6. Y el resultado sería entonces 0,076 más menos 0,001. Ah, ya, ok. Y ¿Sí? otra cosa, sí, profe, me quedó súper claro, gracias. Y otra cosa, y no es necesario que todas las tablas tengan los mismos decimales, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos alguna altura en metros, para nosotros que sea significativo es que llegue a los milímetros.
pero por ejemplo los caudales, no sé, no necesariamente se va a cumplir eso, entonces no es necesario que tengamos los mismos decimales para todas las tablas, ¿verdad? Sí, no es necesario. La idea es que cada una de las variables tenga una cantidad de cifras significativa. Ya, Y la cantidad de cifras significativas está puesta principalmente en el error en el cual se está entregando los datos. ya, ok. Vale, profe, muchas gracias. ¿Ya? Profe, con el tema de los errores me queda una duda porque por lo menos a mí, no sé si a los demás, el factor de fricción y las demás singularidades, o sea, el dato y el error, me quedaron como en el mismo orden. Y no sé si estará muy mal eso o tendrá que ver con que, por ejemplo, la velocidad tiene un error muy grande asociado, que sería, no lo tengo acá, y al final eso traspasa lo demás. Es perfectamente posible. O sea, todo lo que de si llegan si estamos hablando de los factores de fricción, el valor del delta P dividido por gamma, ese también tiene como harto error. Las velocidades, como bien dices, también son bien sensibles, sobre todo que estamos hablando de la velocidad al cuadrado. O sea, todos los errores se van acumulando. Así que no me extrañaría, no me sé los números de memoria, pero no me extrañaría de que lleguen a un resultado donde esencialmente el error llega a una cosa del tipo eso. El factor de fricción es 0,076 más o menos 0,09, y en este caso acá quedaría algo así como 0,08 más o menos 0,09. Eso pasa en experimentos, en condiciones experimentales. No sé si funciona, si es el caso particular de lo que están diciendo, pero no me extrañaría. ¿Ya? La mejor manera para eso es repetir varias veces. Es como lo que más sirve. Y ahí es donde usted tiene que llegar rápidamente a una convicción o sea, no sé si rápidamente, pero tiene que llegar a una convicción de lo que ustedes están calculando está bien, ¿ya? Y eso generalmente va por el lado de revisar el cálculo, de caminos alternativos para la misma cosa, y verificar la unidad, sobre todo, porque generalmente una buena fuente de equivocaciones, y yo lo digo por experiencia propia, unidades, cambios de unidades, que me comió un cero, el centímetro metro, y lo multipliqué por 10 y no por 100, y cosas varias. Y eso es práctica nomás. No, y es nuevo, también entiendo. Porque en la escuela hasta, no sé, por todo lo que es plan común, siempre han hablado con letras. No, letra, integral y todo ese tipo de cosas, nunca con números. Los números recién están comenzando a aparecer ahora. Y sobre todo los números que ahora tienen unidades. Pues, o sea, hay que saber sumar peras más peras. No se puede sumar centímetros más metros. O sea, tengo que una de las dos transformarla para la otra. Y eso es algo nuevo que se practica, pero es fundamental en ingeniería. O sea, un amigo con el cual hicimos todos estos laboratorios de mecánica de fluido hidráulica el siglo pasado, él me decía que lo único que se acordaba de hidráulica era como nos tenían cambiando unidades. Más o menos lo mismo que yo estoy diciendo, que de repente les tiro los datos pulgadas y ustedes, bueno, ahí vamos cambiando unidades rápido, ¿no? Que eso se acordaba y lo agradecía. Y está por el lado de construcción, haciendo unas cuestiones nada que ver, pero ahí vamos al cambio de unidad y sumando y acostumbrarse a sumar manzana más manzana eh, era lo que me dijo todo hidráulico y ejemplo para eso. ¿Sí? Ya, pero bueno, esta sería
la propagación de errores, nosotros también acotamos harto el tamaño del informe. Lo cual no sé si la acomoda, pero sí lo que es la introducción y motivación y esas partes no se las estamos pidiendo. Si quieren agregarlo, lo pueden agregar. Yo lo agregaría más bien pensando como un anexo, para que el cuerpo del informe mantenga la estructura del informe que se les pidió, ¿ya? Como una estrategia de presentar las cosas. A mí me dijeron que tenía que presentar esto, perfecto, yo presento esto acá y todas las cosas adicionales las trato de presentar más bien como anexos, complementos al documento principal. Estoy acá pensando que va a haber alguien al otro lado corrigiendo, ¿ya? Pero la idea es que el informe no sean de 50 páginas ni nada parecido, sino que sean más bien notas de cálculo, o sea, memoria de cálculo. Eso es como el nombre técnico. Usted deja en un documento escrito cuáles fueron los cálculos que hicieron y cuáles son los resultados que se siguieron. Primero la definición, cuál es el objetivo de qué es lo que están haciendo, cuáles son los cálculos que hicieron y cuáles son las conclusiones que salen. ¿Ya? Para que no se pongan a escribir informes de 50 páginas, porque no. ¿Por qué no? ¿Ya? Profe, otra consulta. Sí. No sé si nosotros habremos hecho algo mal, pero ahí, o sea, busqué en el apunte de fluido y sale como la clasificación para régimen turbulento y para laminar. ¿Ya? Y para el turbulento tiene que ser un Reynolds mayor a 4000 y para laminar un Reynolds menor a 2000. Pero no Sí. estoy seguro qué pasa cuando el número de Reynolds está entre medio de esos dos valores. Cuando es mayor que 2000, pero menor que 4000. Se llama transición laminar turbulento. ¿Y es posible que uno de los valores del laboratorio esté entre esos ¿Sí? datos? No hay mayor problema. O sea, igual solo es una cosa chica dentro de, porque los diámetros son chicos, el diámetro sobre todo restringe mucho, así que no me extrañaría. Ah, ya. Estaba preocupado por eso entonces, pero bueno, entonces. No. En ese caso, si es que ustedes ven el abaco de Moody, esto es el Reynolds, está para el flujo laminar, y aquí tengo el F. Ahí es como el F es igual a 64 dividido por el Reynolds, una cosa así, ¿ya? O 24 dividido por el, pero es inversamente proporcional al número de Reynolds, así que en un gráfico log-log, esto de acá es una línea recta, y por el otro lado todo lo que son las curvas del FL dividido por B, está acá de 1 dividido por la raíz de F, igual a menos 2, logaritmo, etc. Es como tan desfasados, o sea, no empalman bien. Y lo que en la realidad se ve es que hay como una especie de salto. O sea, si es que ustedes, si están, que es más o menos en la transición laminar turbulenta, aquí, entre 2000 y 4000. Más o menos, ¿ya? Así que ese puede que no les dé, o sea, si es que ese transición laminar turbulento no les da siguiendo esta relación de acá del 1 digo por la raíz de F, la posición que conocemos, está bien, porque estarían justo en esta zona donde está este salto más o menos brusco, o es una discontinuidad principalmente. Así que sí, para que no te espantes, si es que te queda una cosa así como media fea. Ya. Debería estar un poquito más abajo. Igual ese comportamiento está en el abaco de Moody del apunte. Creo que del abaco de Moody del apunte lo pusieron. Ya, espera. No, me encima lo pusieron como una zona gris. Mira, si tienes el apunte, ¿quién está hablando? Guzmán.
En la página 4 ahí aparece el abaco de Moody. Sí, estoy aquí viendo el abaco de Moody. Ya, y toda esa zona azul, Sí. como un manchón azul, esa es la zona de Ujú. transición, donde está como bien poco definido este salto Sí, de factor de fricción. es que eso como que no sabía cómo ubicar en esa parte la... Sí, no, las curvas son saltos bruscos, pero si te quedas ahí en el medio y en una parte como que no... O sea, si está mayor que esta y menor que esta, está bien. Pero si te queda por acá arriba, está mal. Si te queda por acá abajo, se ve mal. Ya. Pero si te quedan entre estas dos curvas de aquí, o en esa zona gris, azul, o lo que sea, está bien, porque es una zona que no está del todo muy bien definida como esta transición. Ya, ok. Vale, profe. Profe, ¿Mm? en esa misma parte, por ejemplo, cuando sale como un Reynolds de transición, por así decirlo, Ya, sí, eso en mi caso como que servía para calcular el KS de las pérdidas singulares. ya. ¿Y cómo se hace ahí? Porque en el apunte aparecía como un gráfico para los KS con Reynolds menores a 2000 y como que aparecían los casos mayores a 4000, pero entre medio no hay nada. Como de cómo calcular los KS si tenemos esa situación. Eh, ¿qué es lo que yo ocuparía la fórmula para el régimen laminar, ocuparía la fórmula para el régimen turbulento y que eso me daría un rango de valores que podría tomar su S, que sería mayor que uno o menor que otro, o sea, están entre esos dos. Pero más que eso es como bien poco lo que se puede mencionar. Más allá de que esto que se encuentra en la transición laminar turbulenta es algo que da para la discusión, o sea, para no sé, mencionar de que en este rango acá los valores de KSUS no están muy bien definidos, no se sabe muy bien qué es lo que se puede ocupar. Se tiene claridad de qué es lo que pasa menor de 2000, se sabe que pasa mayor que 4000, pero justo entre 2000 y 4000 no está muy claro qué es lo que ocurre. Pero sí se puede acotar de alguna manera el valor de KSUS que va entre A o B, según la teoría, y el experimento dijo C que está entre esos A y B, por lo tanto está bien. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, ¿más preguntas? Ya. A ver, respecto de canales, no sé si les parece, pasamos a canales. El trabajo grupal que hicieron el último viernes, tuvieron que ir de límites y en algún minuto, ¿estaba o no? Ignacio, no vino, ya. Entonces, dependiendo de si era pendiente suave, pendiente fuerte, ustedes lo que tenían que determinar era cuál es el límite para la abertura. Ahí es donde centro en varias partes, cuál sería el límite para la abertura para que el canal ya deje de, la puerta ya deje de controlar. Esto es algo que se ve en laboratorio, probablemente no lo estuviéramos en clase, yo hace harto rato ya habríamos ido por lo menos una vez al laboratorio a mostrarle todas estas cosas. Pero una de las cosas que se ve es que la compuerta, si es que si yo tengo el fluido que está cruzando por acá abajo, ¿ya? Y tengo una compuerta que está cerrando, que se está cerrando, la abertura de la compuerta que yo necesito para que la compuerta comience a controlar sería igual a esta altura, generalmente la altura normal, ¿ya? En el contexto de control, ¿no?
Ya, imagínense tener una altura normal, tenemos una cierta altura, y entonces la abertura de la compuerta que yo necesito para que comience a controlar sería este valor de acá. ¿Ya? Pero una vez que ocurre eso, imagínense que se toca, llega y toca, se produce un cambio en el régimen, porque ahora ya la compuerta comienza a controlar, y aumenta la altura por ahí abajo, y tengo como por A por aquí, y acá tengo un valor de H1, ¿ya? Que es cuando la compuerta está controlando. Entonces, ahora puedo comenzar a abrir la compuerta más arriba del valor que había determinado antes, ¿ya? Y por eso es que el viernes de la semana anterior se les decía que hicieran el ejercicio de ir abriendo o cerrando de partir con la compuerta casi cerrada y comenzar a abrirla gradualmente, para que no tuvieran este problema de que hay varias cosas que no se ven si es que yo voy haciendo el ejercicio al revés, estoy bajando la compuerta. Entonces, aquí aparecía cuál sería el límite ahora cuando la compuerta efectivamente deja de controlar, y si estamos hablando de una pendiente fuerte, o sea, donde el escurrimiento de abajo no está influenciando lo que ocurre acá en la compuerta, el límite estaría dado, es como súper teórico el límite. Imagínense que la altura de agua arriba de la compuerta tiene un alto A, A y un pelito más, ¿ya? De manera tal de que acá justo en esa esquina hay todavía un cierto nivel de interacción. Esto acá es súper teórico, no hay, llevarlo a la práctica probablemente no se puede, ¿ya? Y acá se tiene entonces mu por A, donde se llega a una ecuación del tipo la energía de A es igual a la energía de mu por A, y por lo tanto de ello puedo pescar cuánto vale la abertura que satisface con esa condición. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando el sistema está abogado por abajo? Donde yo tengo ahora una altura normal de río, y acá se me forma un resalto que está ahogado, un resalto ahogado, ¿ya? Entonces, en este caso acá, ¿ustedes qué es lo que colocaron como la condición límite? Esta acá se los di, fue una foto que se la subimos. Pero en este caso acá, que sería para la segunda pendiente, cuando la pendiente era suave. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sigo en clases? Yo no me acuerdo del todo de lo que hicimos, pero hicimos unas relaciones con las momentas, si no me equivoco. ¿Ya? Ya, en este caso de aquí, por lo menos lo que a lo mejor funciona lo que voy a decir. Pero en este problema, después le estuve dando una vuelta y me di cuenta que uno, o sea, la primera respuesta fue que la abertura tenía que ser mayor que la altura normal. Y que para aberturas mayores que la altura normal del río que yo tengo por acá abajo, ahí ya desaparece, ya no se puede dar este caso acá. Y eso fue un caso que lo estuve evaluando numéricamente, o sea, medí para los números y dije, bueno, tenía la abertura, ocupé el número un poquito mayor y con eso hice el cálculo suponiendo que estaba todo ahogado, o sea, que aparece una H' y después sigo para arriba. Y me dio una altura de escurrimiento de aguas arriba de la compuerta que era menor que la abertura, por lo tanto no funcionaba. Pero después de darle una vuelta, creo que uno podría
abrir la compuerta un pelito más arriba de la altura normal y pensar en una condición como esta. Donde, de nuevo, la altura de escurrimiento que yo tengo aguas arriba de la compuerta es igual a la abertura de la compuerta. Esa es como la condición límite. Acá yo voy a tener un resalto abogado. Y aquí voy a tener la altura normal. Entonces aquí sí que se da el tema de las pendientes, o sea, de las momentas. Tengo un valor de H', y yo sé que la momenta de la altura normal va a ser igual al Q cuadrado dividido por 2G mu por A, más H' cuadrado medio. Y con eso sale H' es igual a algo. La raíz de 2 veces la momenta de la altura normal, menos Q cuadrado dividido por 2G mu por A. Y después, igualdad de energía entre este punto y este punto acá, sabiendo que la altura de escurrimiento entonces de aguas arriba es igual a A. Yo sé entonces que la energía de A doblado en es igual al Q cuadrado dividido por 2G mu por A cuadrado, más H', donde H' es el valor de acá arriba. Entonces ahora yo tengo una pura ecuación donde solamente depende de la abertura A. ¿Sí? Ya. No sé si se entendió este caso acá. Entonces con esto acá les da un valor de la abertura límite. La abertura que se necesita en el canal para que la compuerta deje de controlar ahora el escurrimiento, que es un poquito mayor que el valor de H de la altura normal. Poquito. ¿Ya? Pero se impone esta condición donde que la abertura es igual a la altura de escurrimiento de aguas arriba de la compuerta, sabiendo que es súper complicado lograr esto. O sea, ustedes ya vieron en los laboratorios del canal que la altura de escurrimiento en el canal hace cualquier cosa. Entonces tratar de imponer que la altura de escurrimiento es justo igual a la altura de la compuerta, eso ahí no se puede. ¿Sí? ¿No? Solo en el caso de tener un resalto dado, ¿cierto? Sí, en este caso acá ya hay un resalto abogado. Ya. Profe, entonces en términos prácticos, el caso límite sería cuando alcanza la altura normal. Es decir, en términos reales. Sí, no, o sea, si que queremos saltar a la cafetería de un canal, no sé, pues si quieren ver un canal, pueden ir a la zona donde está el Sanhattan, al frente de Costanera. ¿Conoces Sanhattan? Sanhattan es como toda la parte que es el nombre que se le da al frente de Costanera, por donde está la embajada de Estados Unidos, y no sé si se ubican por esa parte, acá en Santiago. Bueno, en el canal San Carlos, justo la zona que está al frente del Costanera, del edificio Costanera, ahí hay una serie de obras hidráulicas. ¿Ya? Y de hecho hay compuertas, creo, si mal no me acuerdo. Entonces, si quieren ir a ver cómo se ven estas cosas en la realidad, pueden ir para allá, que bueno, a una micro. Y claramente cuando uno ve eso dice, bueno, pero esto acá es un caso que no tiene ningún sentido. O sea, incluso yo me aventuraría a decir de que ni siquiera con la altura normal, yo digo con un valor mayor que la altura normal. O sea, un valor más chico que la altura normal, porque no, está
las oscilaciones de las mismas superficies libres o ondas y cosas raras que se generan, hacen que sea como súper difícil, como que este ejemplo acá funcione en el papel, ¿no? O la pizarra. ¿Ya? Pero si quieren ir a ver obras, bueno, Santiago está lleno de obras hidráulicas por todos lados. El Canal San Carlos es una de las más antiguas de todas. Estamos hablando de la época de la colonia del Canal San Carlos, que después se ha ido mejorando, ¿ya? Pero el trazado original viene de esa época. Y si este es Andrés Bello, la calle. Aquí está el Costanera. Esta es Sánchez Fontecilla, pero no es Sánchez Fontecilla. Toda esta zona de acá es lo que les decía, de aquí para allá, el famoso Sanjata, donde están todos estos edificios grandes con cosas de vidrio. La embajada de Estados Unidos está como por aquí. Y este es el Canal San Carlos. San Carlos. El Mapocho está por aquí. Va hacia allá. Canal San Carlos va hacia aquí. Y toda esta zona de aquí hay obras que pueden ir a ver si quieren conocer cómo se ven estas cosas, ¿ya? Y esto está una micro, un metro, toda la está como por aquí. O un metro. Ya. Entonces, para ir terminando, la clase de la semana, o sea, de qué es lo que vamos a estar viendo durante esta semana, es de cálculo del eje hidráulico. Y hidráulico. Sabiendo que todo lo que vimos la semana pasada, la semana anterior, fue la clasificación del eje hidráulico. Sí, y para saber bien qué es lo que va a estar haciendo la altura de escurrimiento en función de X, si es que va a estar aumentando, disminuyendo, si es que es un río o un torrente, en el caso de los desde abajo hacia arriba. En el caso de los torrentes se calculan desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y la idea de esto acá es cómo se va dando. Pero la idea es que nosotros tenemos dos ecuaciones que podrían ser A de X es igual a I menos, y tenemos que de H a de X es igual a I menos J por 1 menos fruta al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos usarían? Para resolver, esto es cálculo numérico nomás, no hay soluciones analíticas para estas cosas de acá. Ustedes ven estas dos ecuaciones que son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Porque el dA de X es dE a de H por dH a de X y el dA de H es igual a 1 menos fruta al cuadrado. ¿Cuál creen ustedes que funciona mejor para resolución numérica? La primera, ¿no? Esta, ¿y por qué? Tiene menos, sí, vamos a estar ocupando menos valores, es decir, tiene menos indeterminaciones. Me imagino que el 1 partido del fruta al cuadrado puede producir problemas en términos numéricos. Sí. Entre otras cosas, efectivamente tiene este término 1 menos fruta al cuadrado que está dividiendo, que hace que todo lo que es la pendiente de H se indefina. Eso nosotros lo vemos que nosotros si estamos en un S2, sale de un ángulo recto, S2, ya. Sale un ángulo recto rápidamente en vertical, que sería dH de X es igual a menos infinito, que es la solución que se tiene con esto acá. Pero sí pone problemas importantes en términos de la de este tipo de problemas. Nosotros vamos a estar ocupando la ecuación de arriba para poder resolver el eje. Y en pocas palabras, si tenemos un punto 1 por aquí y tenemos un punto 2 por aquí, estos puntos de acá están separados por una instancia delta X.
hay una altura de escurrimiento H1 y acá hay una altura de escurrimiento H2. ¿Ya? De E a de X es igual a I menos. Podría plantear y decir, suponiendo un río, si estamos resolviendo un río, ¿qué conozco? ¿Uno o dos? Dos. Dos. Conocemos toda la información con la cual yo estoy llegando y así sigo avanzando. Entonces, a partir de dos, yo quiero conocer qué es lo que ocurre con uno, ¿ya? Entonces, eventualmente yo podría estar ocupando esta ecuación de acá, discretizarla, como el delta E sería energía en 2 menos energía en 1, dividido por delta X, por I menos J, ¿ya? Y eso sería como J promedio, que quedaría entre estos dos puntos de acá. Entonces yo eventualmente podría decir, bueno, yo conozco qué es lo que pasa en 2, a partir de eso calculo la energía que pasa en 1, y con la energía que pasa en 1, entonces me quedo con la altura de río. Eso podría ser una manera, pero no es la forma que nosotros la vamos a estar resolviendo, sino que esencialmente nosotros vamos a plantear un esquema donde a partir de las alturas de escurrimiento H1 y H2, vamos a calcular cuál es la distancia que separa estas dos alturas de escurrimiento. O sea, en pocas palabras, esta ecuación de acá lo vamos a ocupar para decir que delta X es igual a E2 menos E1 dividido por I menos promedio. ¿Ya? Promedio es J1 más J2, J de H1 más J de H2, dividido por 2, donde se cumple que la ecuación de Manning, de Q por N, pero en vez de evaluar la pendiente del terreno, sino que la evaluamos en J, es igual al área por el radio hidráulico elevado a 2/3, por lo tanto J, que es una función de H, es igual a Q cuadrado, N cuadrado, dividido por A cuadrado, radio hidráulico 4/3. Entonces ahí yo evalúo. Y la gracia está en la altura de H1 y H2, sea relación del eje hidráulico que nos están resolviendo. Si ustedes están resolviendo un eje hidráulico tipo S2, el valor de la altura normal, o sea, el valor de H1 tiene que ser mayor que el valor de H2. ¿Ya? No sé si se entendió esa parte. Profe, yo al menos no lo entendí tan bien porque no se escuchaba tan bien lo que estaba diciendo. No sé si fue mi internet o el suyo, pero se escuchaba un poco mal. Ya, a ver, voy a... Lo último que dijo. Lo otro sí lo había entendido. ¿Lo de los J? Dijo Sí, algo yo de igual. una H1 y una H2, dijo, pero no entendí esa parte. Ah, ya, ya. Ya, entonces, si tenemos un punto 1 y tenemos un punto 2 por aquí, H1, H2, ¿ya? Entonces, la idea es que yo quiero calcular la distancia que separa los puntos 1 y 2, y la distancia sería I menos J, sí, I menos J promedio, dividido por E2 menos E1, ¿ya? Que sería esto de acá de X es la distancia que separa a los puntos 1 y 2. ¿Ya? Entonces, lo que hay detrás de todo este análisis es que, de alguna manera, H1 y H2 son
conocidos. ¿Sí? Y ustedes me están diciendo, ¿cómo yo puedo, tal vez me preguntan, cómo yo puedo conocer la altura de escurrimiento, siendo que nosotros, todo el cálculo del eje hidráulico, lo que hace es precisamente calcular la altura de escurrimiento. ¿Sí? Ah, pésimo internet, parece. Sí, profe. Ya. Entonces, ese sí fue de la pésima internet. Entonces, ¿cómo yo podría conocer H1 y H2, siendo que es precisamente lo que nosotros estamos calculando? Pero nosotros sí sabemos que son conocidos de la clasificación del eje hidráulico que estamos resolviendo. Por ejemplo, ahí tengo una caída y estamos hablando de pendiente suave. Tengo una caída, una cascada, ¿ya? Lo que sea. Pero yo sé que todo el tramo de aguas arriba de esta caída es una cascada. ¿Cómo es la altura de escurrimiento en función de X? ¿O cómo clasificaría en el eje hidráulico en función de X de este caso acá? Estamos hablando de pendiente suave. ¿Dónde está la condición de borde? El cambio pendiente. De nuevo, no escuché nada. El cambio de pendiente. Ya, bueno, esto acá es una caída, pero sí, aquí abajo está, aquí estaría la condición de borde. ¿Y cuál sería la condición de borde en este caso ahora? Crisis. Crisis. Ya. Por lo tanto, ¿qué tipo de eje hidráulico? Esta sería mi condición de borde. ¿Qué tipo de eje hidráulico se desarrolla? Un S2. 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 Ya, partiendo de la crisis, se genera un eje hidráulico tipo S2. Entonces, este análisis de la clasificación del eje hidráulico, ustedes ahora ya conocen la altura. Si este es el punto 1, este es el punto 2, esa sería la altura H2, esta sería la altura H1. Entonces, como se supone que es un eje hidráulico que nosotros vamos calculando desde abajo hacia arriba, mi primera altura de escurrimiento es igual a la altura crítica. Esa es mi condición de borde. Sería mi H2. H2 lo conozco porque es la condición de borde igual a la altura crítica. Y yo entonces quiero un valor de H1. ¿Y qué es lo que yo puedo decir? Es que entonces, es que, bueno, es un número que es mayor al H2, ¿ya? Porque estamos desarrollando un S2, donde la altura de escurrimiento van aumentando hacia aguas arriba. Entonces me tengo que dar un valor que sea mayor que H2, pero que tiene que ser menor o igual a la altura normal. Esa es la única condición que se tiene, porque yo no me puedo pasar para arriba, no me puedo pasar por sobre la altura normal, sino que me tengo que dar un valor que sea mayor que la altura H1, tiene que ser mayor que la altura H2, pero tiene que ser menor o igual a la altura H1. Entonces, de alguna manera, también conozco cuánto vale H1. Entonces, la dinámica de esta cosa de todo el eje hidráulico es que la clasificación del eje hidráulico me permite decir qué valores de H1 u H2 me tengo que estar tomando en función de si estoy calculando un río o un torrente. Si estoy calculando un río, yo conozco H2 y me tengo que ir dando valores de H1 para poder calculando para arriba. Si estoy hablando de un torrente, yo conozco cuánto vale H1 y me tengo que ir dando valores de H2 para ir calculando hacia abajo.
Y el rango de estos valores depende principalmente de cuál sería la clasificación del eje hidráulico que nosotros vamos a estar calculando acá arriba, ¿ya? Y por lo tanto, una vez que yo conozco cuánto vale la altura 1 y cuánto vale la altura 2, yo puedo determinar entonces cuál es el paso, la distancia que separa estos dos valores de la altura. Entonces, si yo primero, en este caso acá, yo digo mi primer valor de H2 va a ser igual a la altura crítica, el valor de H1 va a ser mayor que la altura crítica, pero menor que la altura normal, ¿ya? Y calculé entonces la distancia que separa esos dos puntos de acá. Después, ahora mi H2 va a ser igual al H1 anterior, porque estoy calculando, voy avanzando hacia atrás, ¿ya? Y me tengo que dar entonces un valor de H1 que sea mayor que el valor del H2 que tenía antes, pero que tiene que ser menor que la altura crítica por acá arriba. Y calculo entonces la distancia que están separados estos dos puntos acá, donde ahora yo sé que este punto de la altura de escurrimiento, donde va a ser igual a este valor de acá, H1, sería la primera distancia más la segunda distancia. Y así sucesivamente yo voy calculando hacia atrás, en tramos, donde la precisión del cálculo estaría dada principalmente por qué tanto aumento o qué tanto disminuye los valores de la altura de escurrimiento en estos pasos desde H1 a H2. ¿Ya? Y no tengo que andar iterando, no tengo que resolver polinomios característicos, no tengo que resolver nada raro. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este método, que es súper eficiente desde el punto de vista de cálculo. ¿Ya? Pero lo único que hay que saber es qué es lo que va a estar ocurriendo con el río. Si es que va a aumentar la altura de escurrimiento, va a disminuir la altura de escurrimiento, cuáles son los máximos y los mínimos que puede estar tomando, y para eso hay que saber hidráulica. Eso es como la comillas, desventaja de este problema. ¿Sí? De esto acá, el trabajo el viernes va a estar relacionado de alguna manera con esto. El control 3 tiene una pregunta de cálculo de eje hidráulico, ¿ya? Y de ubicar un resalto. Y el control 3 se lo subo ahora, después terminando la clase. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la última línea? Que el control 3 es tarea. Va a ser tarea. Es una tarea. Sí, no, sí, eso lo cambiamos hace rato atrás. Sí. Y se lo voy a publicar ahora para que ustedes tengan 3 semanas para poder hacerlo. Ah, ya, vale. ¿Ya? Y es una tarea que involucra cálculo de eje hidráulico y que involucra pérdidas de energía, o sea, rápidamente variado. ¿Ya? Donde eje hidráulico lo estamos viendo ahora y rápidamente variado lo vamos a ver también en parte durante la semana y más la próxima semana. Ah, ya, ¿Ya? ok. Pero Vale, se supone que también va a ir auxiliar pero es para que ya se vayan acostumbrando por lo menos lo lean. ¿Ya? Ya, vale. Ya. Eso, yo tengo que activar la clase, la otra clase. Así que quedamos por acá. Gracias por venir o conectarse. No vinieron a ninguna parte. Ya, Y nos profe. vemos el viernes. Listo. Ya nos vemos. Chau. Muchas gracias, que esté bien. Buena Profe, semana. que esté bien. Igual. Chao, compañeros. Buena semana. Chao. Chao. Gracias. Chau.